Grace, pero tenemos a uno de los médicos más famosos del mundo. Las clínicas llevan su nombre. Es el doctor Daniel Amen. Yo no sé, debería ser Amen, Ana. Yo creo que es Amen. Amen, ¿no? Uh-huh. El doctor Amen, 5 veces autor de bestseller en el New York Times desde hace 10 años. La misión del doctor Amen es acabar con las enfermedades mentales, creando una revolución en la salud del cerebro. Él tiene clínicas que hacen unos exámenes que llegan a lo más profundo de la realidad de lo que hay en nuestro cerebro. El doctor nació en Encino, California, y tiene pues todos los títulos, todas las distinciones que pueda aspirar un facultativo. Nos atiende a esta hora. La primera pregunta, agradeciéndole, por favor, Ana, deseándole un Happy New Year, es que nos explique qué es una tomografía computarizada que tiene la sigla SPECT. ¿Eso qué quiere decir? Good morning, Dr. Amen. Thank you very much for your time today at W Radio. And we want to know, for our listeners to know, what does SPECT mean? What type of test this is? And if you could please use very simple words so that, you know, most of us that don't have this medical background could understand. So for the last 32 years, we've been using brain SPECT imaging. SPECT is a nuclear medicine study that looks at blood flow and activity. It looks at how the brain works. And it's different from a CAT scan or an MRI that look at the structure of the brain. We look at how it functions. Is it healthy? Is it overactive? Is it underactive? And that way we can take your symptoms, whatever they are, anxiety, depression, temper problems, memory problems, and then pair it with the scan. And the scan gives us direction on what to do for our patients. Most psychiatrists never look at the brain, and we think that's not smart. Because when you look, you learn, you have to take care of your brain if you want to feel better. Bueno, nos cuenta que lleva 32 años usando SPECT, esta tomografía computarizada. Nos dice que miran la actividad cerebral, están mirando básicamente cómo funciona el cerebro, si hay actividad, si hay inactividad, si es un cerebro saludable, y eso lo comparan con los síntomas que tenga la persona, ya sea pérdidas en la memoria, ansiedad, cambios de temperamento, y al compararlo con esta tomografía pueden saber en qué dirección hacerle ese tratamiento al paciente. Nos dice que los psiquiatras normalmente no miran el cerebro, no estudian el cerebro, lo cual no le parece inteligente porque hay que analizar el cerebro para saber qué tratamiento darle al paciente. Estamos hablando de una empresa. Son clínicas en muchos lugares de los Estados Unidos y del mundo. La compañía se llama BrainMD. Es una compañía basada en la ciencia de rápido crecimiento y de la universidad que lleva su nombre, la Universidad de Amen. Ha capacitado a miles de profesionales. Ha producido 16 programas de televisión pública sobre el cerebro. Sus videos han tenido ya más de 300 millones de visitas. Ana, él dio una lista de cosas que se encuentran en esa exploración del cerebro. El estrés, el desgaste, las lesiones que puede tener nuestro cerebro. Pero él habló de pérdida de memoria. Este examen contribuye a poder no sanar, pero al menos detener el deterioro de la memoria, que es el Alzheimer. You spoke about several things that could be seen when this scan is done, specifically about memory loss. Do you believe that with this test, perhaps it cannot be cured, but could, situations like Alzheimer be controlled? I mean, could you detect memory loss? Could it be treated if this type of scan is done? So memory loss is a huge problem. And most people don't know your brain starts to deteriorate or change decades before you have any symptoms.
And there are many ways to get Alzheimer's disease. If you know ahead of time, there are also many ways to prevent it. And that's what I get very excited about. La pérdida de la memoria es un problema bastante grande e importante. Lo que las personas no saben es que el cerebro cambia y se deteriora con el paso de los años, y esos síntomas salen décadas antes de que las personas empiecen a perder la memoria. Y hay muchas formas de Alzheimer, pero si se sabe con tiempo que ese Alzheimer viene en camino, hay formas de prevenirlo, y esa es la parte que más le emociona. Raymond, usted ha estudiado las lesiones cerebrales que afectan a los atletas profesionales, incluso de la Liga Nacional de Fútbol Americano, la NFL. Tenemos un caso en este momento con el jugador de los Buffalo Bills, Damar Hamlin. ¿Qué opinión le merece el caso de este jugador y si este podría ser un caso tratable con su terapia? Dr. Ayman, you have studied, this different lesions in a person's brain, specifically to Athletes. Yeah, athletes, American football athletes. And of course, this week everybody's speaking about the Damar Hamlin situation and what's happening to him. And the question would be, with this type of scan, could it help treat the type of injuries that athletes, specifically NFL players, get? So I've scanned and treated over 350 NFL players, and we showed high levels of damage. That was not a surprise. But what was really exciting is 80% of our players get better when we put them on a brain rehabilitation program. And so I think players, if you're going to play football, own it. It's a brain-damaging sport. But if you're going to play, and this applies to soccer as well, if you're going to play, you should put your brain always in a healing environment. Pues nos dice que ha tomado tomografías de alrededor de 350 jugadores de la NFL y los daños en el cerebro son bastante altos, lo cual no le generó ningún tipo de sorpresa, pero lo que sí fue emocionante para él fue ver cómo el 80% de los jugadores mejoran su condición cerebral con el tratamiento que ellos tienen en su centro. Entonces nos dice que ellos ponen en rehabilitación, tienen este programa de rehabilitación para el cerebro, y si estos jugadores de fútbol americano, pues obviamente si juegan ese deporte deben saber que se les va a dañar el cerebro. Lo mismo ocurre con el fútbol también normal, con el soccer, y nos dice que si estas personas deciden jugar estos deportes, tienen que saber que se les va a dañar el cerebro y que deben acompañarlo con un tratamiento cerebral para pues combatir estos daños. Grace, yo quiero preguntarle sobre el uso de estos scans para diagnosticar otros trastornos, porque en estos días yo leí una noticia donde hablaban de que la DEA estaba haciendo una alerta de que personas con temas de hiperactividad o déficit de atención se les estaban prescribiendo medicinas, pero realmente no tenían esa necesidad, y eso estaba aportando a la crisis de opioides que hoy en día hay en Estados Unidos. Y la pregunta para él sería, ¿cree él que es irresponsable seguir diagnosticando estos déficits de atención sin hacer un scan como este que vea más a profundidad el cerebro? Dr. Ayman, there's this thing about ADHD and getting prescriptions to treat ADHD. The DEA recently said that, there have been so many prescriptions that this is actually making the opioid crisis in the U.S. worse. And the question would be, do you feel that it's needed that before you prescribe somebody or you diagnose somebody as ADHD, they go ahead and get a scan done like the one that you guys do? Yes, what we discovered is that ADHD is not one thing. It's at least 7 different things. And if you don't know the type of ADHD someone has, Ritalin or medicines like that can help 2 of the types, but they make 5 of the types worse. And I wrote a book once called Healing ADD, and I talk about the 7 different types. And I'm also a child and adolescent psychiatrist, and I have seen Ritalin help some kids, no question, but make others worse.
Bueno, sí, nos dice que él ha venido estudiando este tema a profundidad de este trastorno de hiperactividad y nos dice que hay 7 tipos distintos. Solo 2 de estos 7 se pueden tratar con medicamentos y pueden curar la hiperactividad. Así que hay otros 5 que no se pueden curar con medicación y por eso es importante pues desarrollar esos scans o tomografías para poder identificar con claridad qué tipo tienen, porque no existe solo un tipo y no se puede generalizar el tratamiento que necesita un déficit de atención. Bueno, vamos a los pacientes de la W. Efectos en el cerebro del alcohol. ¿Qué dice el scan? Doctor, in terms of, the results or the consequences of drinking alcohol, based on the scans that you guys have seen, what are the effects of alcohol in the brain? Alcohol causes overall damage to the brain. It decreases activity, decreases blood flow, decreases energy production. It is not good. Even a little bit of drinking is bad for the brain. Tomar alcohol es perjudicial para el cerebro, disminuye la actividad cerebral, disminuye el flujo sanguíneo, la producción de energía también baja. Incluso nos dice que tomar moderadamente alcohol afecta al cerebro. Usted hace unos minutos hablaba de mecanismos para prevenir la pérdida de memoria y que algo se puede hacer al respecto. ¿Qué hábitos o qué ejercicios se pueden hacer para prevenir esa pérdida de memoria? We were speaking a couple of minutes ago, Doctor, about mechanisms to avoid memory loss. What type of habits or, daily things can people do to try and prevent this memory loss? So brain health is really 3 things. It's brain envy. You got to care about your brain. And then avoid things that hurt it and do things that help it. So simple things. Exercise can increase blood flow to the brain. New learning can help enhance the connections in your brain. So learning a language or learning a musical instrument, taking omega-3 fatty acids can help decrease inflammation in the brain. In my new book, Change Your Brain Every Day, I talk about specifically how to reverse brain damage and memory loss. Pues nos dice que primero que todo hay que ocuparse de la salud del cerebro, evitar las cosas que lo dañan y hacer cosas que ayudan al cerebro, cosas simples que pueden ayudar al cerebro y a pues evitar la pérdida de la memoria, el ejercicio, el cual es beneficioso para promover el flujo sanguíneo del cerebro, también aprender cosas nuevas ayuda a esa conectividad que tiene el cerebro, por ejemplo, tocar un instrumento o aprender un nuevo idioma. Pero esto lo da detalladamente en su nuevo libro, Cambia tu cerebro, y ahí explica cómo se pueden reversar los daños cerebrales. Cuando se habla de prevenir el Alzheimer, no importa el grado de avance que tenga la enfermedad, entendiendo claro que es mejor que no tenga avance a que lo tenga, pero es válido el tratamiento aún para personas que ya tienen algún pedazo de Alzheimer. Doctor, in terms of treating Alzheimer, of course that if you don't have the disease yet or you don't have symptoms yet, we could always intuit that it's going to be better. But is it possible to also treat it after you already have symptoms? It depends how far along in the disease someone is. Someone who's very far along, probably not. But early in the disease, or even midway in the disease, there's clearly things you can do to make it better. And there are things you can do to make it worse. So a lot of people who have Alzheimer's disease, they want bad food because they don't have a good supervisor in their head. And the more sugar they eat, the faster they decline. So whatever stage you're in, you still want to do things that support the health of the brain.
Depende de qué tan avanzado esté el Alzheimer. Si está muy, muy avanzado, probablemente no tenga efecto este tratamiento, pero en una etapa temprana y también, digamos, medianamente avanzado, si hay cosas que se pueden hacer para mejorar el avance de la enfermedad. Hay otras cosas que empeoran mucho más la condición del Alzheimer en la persona. Por ejemplo, la comida, que es perjudicial. Como esa persona no tiene quien le supervise la cabeza, pues tienden a comer más azúcar o a querer más azúcar, y ese consumo de azúcar perjudica aún más la condición. Entonces nos dice que sí depende de qué tan avanzado esté. Doctor, yo quisiera saber si usted ha estudiado el cerebro de personas que han sufrido de COVID, y de ser así, ¿el COVID cambia la forma del cerebro, al menos de manera temporal? ¿Qué es lo que ha descubierto? Doctor, we wonder if perhaps you have had the opportunity of studying people's brain after they have been COVID, after they have had COVID, and if you have seen any changes in their brain due to COVID. We have scanned hundreds of people who have COVID, and some people handle it well. Other people, what we see is dramatic increased inflammation in the brain. Their brain starts to work way too hard. Kendall Jenner came to see me, and this is public knowledge because I was on the Kardashians. And after she had COVID, she was more anxious and had brain fog, and her emotional centers were so active. You could just see the impact of COVID on her brain. And that's typically what I see. And what most people don't know is if you get COVID, you have a 25% increased chance of having a new onset mental health problem in the next 4 months. Anxiety, depression, even paranoia, and memory problems. Bueno, nos cuenta que hay cientos de personas que han ido a verlo a su centro y que han sufrido de COVID-19. Algunos lo manejan muy bien, pero otros ven un aumento dramático en la inflamación porque aumenta mucho la actividad cerebral. Por ejemplo, Kendall Jenner fue a verlo, lo cual es público porque estuvo en el show de las Kardashians, y nos dice que después de tener COVID-19 se volvió mucho más ansiosa, se le nublaba la mente, y ese es el ejemplo o el tipo de cosas que pueden pasar en el cerebro después de padecer COVID-19. Pueden tener ese impacto en el cerebro, y eso es lo que típicamente ellos han visto en sus pacientes. Si a una persona le da COVID, hay un 25% de que aumenta el chance de que la persona padezca algún problema o alguna enfermedad mental, ya sea ansiedad, depresión, paranoia o pérdida de la memoria. Grace, hablemos de la marihuana. El efecto que la marihuana puede tener en el cerebro. Hay quienes detestan la marihuana y piensan que la marihuana pues puede, no sé, gente que dice que se puede embrutecer. Hay miles de teorías. Y la pregunta sería, ¿en sus scans ellos han notado algún tipo de cambio cerebral tras el uso de la marihuana constante? Hablemos de una persona que tiene un uso social constante. Doctor, speaking about marijuana, weed, you know, some people that are great, well, some people believe that marijuana is very damaging for the brain, that it makes you slow, etc., etc. And the question would be, if you guys have had the opportunity of studying this, and if you have seen any changes in the brain for people that are constant social marijuana users. Marijuana decreases overall blood flow to the brain. It's not good for the brain. I published a study. It's the world's largest brain imaging study, and showed that marijuana accelerated brain aging. So marijuana made your brain look older than you are. Plus, if teenagers use marijuana, they have an increased risk of anxiety, depression, and suicide in their 20s. I'm not a fan of widespread marijuana use. La marihuana disminuye el flujo sanguíneo al cerebro. Dice que no es bueno. Él pudo probar esto en un estudio, en el más grande de imágenes diagnósticas que se ha hecho. La marihuana acelera el envejecimiento cerebral. Dice que pues le envejece obviamente y lo hace ver a uno mayor de lo que es. Si los adolescentes usan la marihuana, puede aumentar la probabilidad de que tenga ansiedad, depresión e incluso llevarlo al suicidio en los 20. Así que por eso no es muy fanático del consumo habitual de la marihuana.
Ana, este scan y esta experiencia que él ha tratado en más de 200,000 pacientes en 155 países del mundo, ¿ha considerado, por ejemplo, en abrir una clínica con su scan en Colombia? Have you thought perhaps, I know you guys have done this scan many places, but have you guys considered opening a clinic like this in Colombia? Not yet. I know they do it in Brazil. There's actually a number of SPECT clinics and SPECT research that comes out of Brazil. Aún no tienen en Colombia, sabe que hay en Brasil, tienen clínicas de SPECT y hacen investigaciones de SPECT también ahí en Brasil. Ana, escuchándolo a él, ¿cómo se explica él como científico que nos miremos todos los órganos con un scan? Nos vemos todo, el estómago, nos vemos el hígado, nos vemos la vesícula, los pulmones, todos los exámenes de cáncer que hay con scan. Todos los órganos los examinamos y nunca los examinamos el cerebro. ¿Qué explicación hay para que los médicos no se han dado cuenta que el cerebro también hay que examinarlo? How can we explain that, when you're being treated for cancer or for any other disease, you get, lots and lots of scans. How can we explain that the brain is never, it's never scanned, it's never studied? Well, in psychiatry, that's clearly true, and it's wrong. And I've been sort of fighting with my colleagues for the last 30 years, because if you don't look, you don't know. And making diagnoses based on symptom clusters with no biological data is just wrong. And it's the reason it's not caught on is it's not part of the tradition. It's not part of what doctors do, and doctors change very slowly. Pues en psiquiatría reconoce que es verdad, considera que está mal y por eso viene peleando con sus colegas por los últimos 30 años, porque si no se mira el cerebro no se sabe qué es lo que está pasando en él. No se puede hacer un diagnóstico basado solo en un conjunto de síntomas. Sin esa información biológica, pues está mal dar un diagnóstico. Y la razón por la que no se ha hecho es que no es parte de la tradición, no es parte de lo que los psiquiatras hacen y los doctores cambian lentamente. Ana, me cuenta un colega suyo, me envía un correo, un colega suyo que está escuchando la entrevista y dice que él hizo esto con presos, con gente privada de la libertad. ¿Qué encontró en el cerebro de un preso? We're reading, somebody just emailed us and mentioned that this has been done to inmates in a prison. And we wonder, what did you guys find in prisoners and inmates? So I've scanned over 1,000 criminals and over 100 murderers. And what we find is their brains are not healthy, especially the front part of their brain that is involved with forethought and judgment, impulse control. And when they go to jail, their brains get worse because they're under chronic stress and they feed them bad food. And if we rehabilitated the brain among prisoners, they would commit less crimes when they're released from jail. Bueno, sí, él tuvo la oportunidad de estudiar a miles de convictos, cientos de asesinos y por supuesto que no tienen cerebros saludables. Nos dice que sobre todo la parte frontal en la que juega mucho el tema del juicio de valor, el control del impulso, pues en la cárcel todo eso se empeora porque ellos reciben mala alimentación, tienen mucho estrés ahí dentro de la cárcel. Entonces él cree que hay que invertir más en rehabilitar a esos prisioneros para que cuando salgan cometan menos crímenes. Ana, hoy hay unas enfermedades que cuando algunos éramos niños, algunos pocos de esta mesa de trabajo, no existían. Antes un niño era distraído y era distraído, un niño era necio, pues era necio. Ahora se habla de que es hiperactivo, que es bipolar, que tiene autismo, que tiene Asperger, no sé, hay cualquier cantidad de enfermedades hoy para explicar lo que antes para nosotros era normal. Y hoy cada conducta tiene un nombre de una enfermedad. En este caso de los niños, este scan detecta esa nueva colección de enfermedades, pues nueva para mí,
pero que han estado ahí siempre, pero no lo sabíamos. Doctor, of course, you treat kids, so you know all about this. And then for many people, Asperger, autism, hyperactivity, all of those new diagnoses were not diagnosed 50 years back, 60 years back. And the question would be, could this type of scan help with this type of diagnosis? Will it show this perhaps Asperger or something like that? It will show tendencies toward it for sure. And I published a study on over 1,000 children with autism and saw a pattern that is very important to understand. Their cerebellum in the back bottom part of the brain is often small. And if we can work that, it helps them do better. But, one has to ask yourself, why in 1990 was autism 1 in 10,000 children? And now it's 1 in 40 children. We have to ask ourselves, why this dramatic increase in this disorder? Pues sí puede mostrar las tendencias que hay a padecer esas enfermedades. Él publicó un estudio que le realizó a más de 1,000 niños con autismo y por supuesto que hay un patrón en el cerebro que les ayuda a entender por qué una parte del cerebro se hace más pequeña y se puede trabajar en eso, los puede ayudar a mejorar, pero él cree que hay que prestar la atención a una cifra y es porque en 1990 había uno de 10,000 niños padeciendo autismo, ahora es uno de 40. ¿Por qué ese dramático aumento? Nos invita a preguntarnos. Él, como psiquiatra, ¿qué recomendaría a una persona que vive en constante estrés, que tiene problemas de diversa índole? ¿Él prefiere medicar o él prefiere una terapia que puede durar años hablando y contando y diciéndole cosas a un colega suyo, a un psiquiatra, a un psicoanalista? Para un primo, ¿no, Juan Pablo? Dr. Amen, what would be the recommendation for people that perhaps they live under constant stress? And we're speaking about stress that, it inhibits perhaps parts of their lives. And we wonder, when people are suffering like this, do you believe that it's best to medicate these people, or do you believe that therapy that perhaps could last for years, it's a better approach? Well, I think it depends on the situation. I often say to myself, teach people skills, don't just give them pills. But sometimes, whether it's schizophrenia or depression or obsessive compulsive disorder, sometimes medicine is appropriate, just like it's appropriate for your heart or it's appropriate for cancer. It just should never be the first and only thing someone does. Depende de la situación. Él siempre se dice a sí mismo que no debe dar pastillas a menos que sea necesario, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, de la depresión, de un desorden compulsivo. En ese caso el medicamento es apropiado, así como es apropiado medicar para un problema del corazón o para el cáncer, pero no debe ser lo primero que haga un especialista ni lo único. ¿Qué tan seguras para la salud son estas imágenes diagnósticas, estos scans? ¿Uno se podría escanear el cerebro todos los días o la exposición a la radiación puede tener efectos en la salud? How safe are these scans? I mean, is this something that you could do every day, perhaps, or this is something that the radiation could have a negative effect in the brain or the body in general? You can do about 4 scans a year, so it's not something you can do every day. And you always have to weigh the risks of the radiation. It's a normal level of radiation, like a head CT. But you don't want to do it every day. People have to ask themselves, okay, the risk from the radiation versus the risk of not knowing what might be going on in your brain. So I've scanned myself multiple times, my children. I think, getting 2 or 3 or 4 scans is fine. More than that, probably not. Doctor, this is our last question. We have been in a war in our country for 60 years, 60 years of violence. Your scan could determine if in our brain we have
that trauma, because all these years of violence, is your scan available to check if this 60 years have done something in our brain? So I published a big study on the impact of emotional trauma, and it changes the brain in a bad way. So for the children who grow up under chronic trauma, they're going to have a higher incidence of anxiety disorders, of depression, of Alzheimer's disease later in life. So it's very important to think about prevention for the brain health and mental health issues that the country is experiencing. Dr. Raymond, thank you very much for your time, and congratulations for your book, for everything you are trying to do to help people with your scan and your recommendations. Have you a happy new year. Thank you. Thank you so much. La misión de este doctor es acabar con las enfermedades mentales, creando esta revolución en la salud del cerebro con su scan. Este es uno de los doctores más famosos del mundo, un psiquiatra que es el director de las clínicas que llevan su apellido, Amen. Al final, Grace, pues que Lucas no se compre un scan para tenerlo en la casa. Dice que cuatro veces al año está bien, sí, y que el nivel de radiación es muy seguro. A la pregunta sobre la violencia que puede haber le pregunté si 60 años de violencia dejan algún trauma que él pueda ver con su scan en nuestro cerebro. ¿Ahí qué dijo Grace? Dice que realizó un estudio sobre el trauma emocional que puede haber en la niñez y por supuesto que hay cambios en el cerebro de forma negativa. Los niños que crecen con ese trauma tienen un mayor riesgo de depresión, de ansiedad más adelante en su vida, y nos dice que es importante por eso en un país como Colombia pensar en la prevención.